amigos televidentes, gracias por recibirnos en sus hogares en un nuevo programa de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, AmCham TV. Esta semana fuimos literalmente sacudidos por el impacto tremendo y devastador que causó un terremoto en la hermana República de Haití. Un estado fracasado con tantos problemas, el país más pobre de América Latina, únicamente superado por Nicaragua y Honduras, lamentablemente. Miles de víctimas. Nos solidarizamos y pedimos a Dios, nuestro Creador, consuelo, paciencia y que la solidaridad internacional se haga presente en estos momentos en que tanto se necesita. La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, a través de esa alianza que tiene con la organización Un Techo para mi País, está instando a nuestros socios a colaborar de la forma que se pueda para mitigar los efectos del doloroso y tremendo terremoto que azotó ese país. Esta semana el presidente Daniel Ortega, con lo que se ha convertido en casi una práctica común, decretó un aumento que según los expertos es considerado ilegal y abusivo al violar la Constitución, de aumentar el 1% en el aporte patronal al Seguro Social. Ya ha habido reacciones de las cámaras empresariales donde nos hemos pronunciado en contra de esa actitud del presidente Ortega, y algunos diputados en la Asamblea Nacional también se han referido al tema. Otro decretazo fue tristemente el día que se recuerda a Pedro Joaquín Chamorro. Eso fue como lo celebró Daniel Ortega, donde violando la Constitución y todas las normas que rigen nuestro país, pretende convalidar cargos en poderes del Estado, violando la Constitución y pasando sobre la Asamblea Nacional. Ese será uno de los temas que nosotros abordaremos el día de hoy. Continúan las negociaciones sobre el salario mínimo, y hay una propuesta del sector privado. Igualmente, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua se reunió esta semana con dirigentes del Partido Liberal Independiente, Vamos con Eduardo, y su presidente Eduardo Montealegre, posteriormente con el doctor Arnoldo Alemán Lacayo, dirigentes del Partido Liberal Constitucionalista, igualmente con representantes del Movimiento Renovador Sandinista. La idea era compartir la preocupación de AmCham por lo sucedido, por lo acontecido, por el actuar del presidente, que con frecuencia casi diaria está violando la Constitución y las leyes, y eso, por supuesto, no ayuda a un buen clima de negocios en nuestro país. Producto de esa reunión, el presidente de AmCham, Roger Arteaga, hizo una solicitud a los representantes de dichas organizaciones políticas para que convoquen a lo que se denomina Metrocentro 13 y se busque y persiga cómo preservar la institucionalidad y el Estado de Derecho de nuestro país, que es lo que se necesita desde el sector privado para que venga inversión. Precisamente el día de hoy hemos invitado al doctor Francisco Aguirre Sacasa, secretario nacional del PLC y diputado, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea, para que nos dé sus ideas y comentarios sobre el particular, y al ingeniero Antonio Lacayo Yangunen, exministro de la Presidencia. Habíamos invitado también al licenciado Eduardo Montealegre, porque ellos tres participaron en el foro del diálogo interamericano en el mes de noviembre. Lamentablemente, por lo que todos conocemos ya, era un acto de desprendimiento. La hija de Eduardo Montealegre estaba participando de una labor humanitaria en Haití antes del terremoto. Afortunadamente las noticias son de que ha salido ilesa de esta difícil situación, y es la razón por la que no nos acompañó en esta ocasión. Sin embargo, nos solidarizamos y agradecemos a Dios de que la hija de Eduardo Montealegre haya salido bien de este percance. Canciller, bienvenido. ¿Qué tal, David? Un placer estar Gracias por acompañarnos. ¿Cómo comenzamos el año? ¿Quién quiere darse gusto primero con el decretazo? Bueno, yo quisiera primero tal vez comentar muy rápidamente el tema de Haití. Vos mencionaste la presencia de la hija de Eduardo allá, y al igual que todos los nicaragüenses estamos felices de que ella haya salido sana y salva. Entiendo que está en la República Dominicana y que de ahí va a viajar a los Estados Unidos, a la Florida, donde está estudiando ella. Y estoy seguro pues que todos nosotros estamos felices de que por lo menos esta compatriota nuestra, esta hija de un amigo de todos nosotros, haya salido, como dijiste vos, ilesa de ahí. Y también como nicaragüense quiero reconocer el gesto de Nicaragua y de su gobierno en enviar del ejército a un grupo de personas a ayudar en ese esfuerzo de rescate a Haití. Yo creo que para un país como el nuestro, que es el segundo país más pobre del continente americano después de Haití,
el hacer este tipo de esfuerzo, al hacerse presente, un país que vivió un terremoto como el que tuvo Haití, solo que menos grave, ¿verdad? Porque están hablando de 40 y 50 mil y más muertos en Port-au-Prince. Yo creo que es importante hacer esa presencia y ojalá nuestra gente lleguen allá, puedan ayudar en ese esfuerzo, porque entiendo que el aeropuerto está totalmente cerrado y es difícil entrar allí, y que puedan regresar ellos también sanos y salvos, porque yo veo como muy explosiva la cosa en Haití. Es un país que ha tenido una historia violenta, prácticamente desde que logró su independencia. Es la primera república latinoamericana en establecerse, ¿verdad? Antes que Venezuela, antes que México. Se independizó de los franceses y desde ese entonces hasta el presente solo ha tenido episodios tristes de mucha violencia, y con la frustración que debe sentir esa población de Port-au-Prince, que no tiene acceso a agua potable, no tiene acceso a hospitales, que está desesperada porque no tiene alimento, porque tiene tantas personas que están literalmente muertas ahí en las calles o metidas en edificios que, al igual que Managua, colapsaron totalmente. El nivel de frustración en cualquier momento puede reventar. Un gran peligro, creo yo, en Haití, pero nuestra solidaridad para con todos los haitianos. Claro. Ingeniero, ¿algún comentario sobre el tema, sobre Haití? Sí, yo creo que Haití va a ser la noticia internacional de este año, y a lo interno de este país la noticia va a estar marcada por el decreto del presidente Ortega el fin de semana que pasó, porque tiene que ver mucho con algo que ya se sabía que era lo más importante para este año, que era el Consejo Supremo Electoral. Es decir, vamos a unas elecciones en el año 2011, hay mucha gente, yo me incluyo entre ellos, que queremos que el rumbo del país cambie, porque no va por buen camino con el actual gobierno, y la forma civilizada de cambiar el rumbo de los países es a través de las elecciones. Nicaragua vivió años y años y años en el siglo XX en revoluciones, intervenciones norteamericanas, golpes de Estado, contrarrevoluciones, gente que salía al exilio, incluso en los años 80 una guerra tremenda, y eso se paró gracias al voto respetado de los nicaragüenses hace prácticamente 20 años. El voto, en ese sentido, nos permitió dejar atrás toda esa historia de violencia y pasar a instaurar en Nicaragua las libertades públicas y comenzar a reconstruir el país. ¿Qué sucede? Sucede que ahora el voto prácticamente nos los han secuestrado. Es decir, el presidente Ortega ordena a sus amigos en el Consejo Supremo Electoral, desde noviembre del año 2008, alterar resultados flagrantemente, algo que todo el mundo lo acepta. La comunidad internacional reacciona ante eso, quita ayuda, corta programas, y todos sabemos que ir a unas nuevas elecciones con ese mismo Consejo Supremo Electoral no tiene ningún sentido, porque es un consejo que no cuenta los votos, es un consejo que actúa en función de lo que le dicen más arriba y que altera las cosas en función de intereses de otras personas. Entonces, sabíamos que el 2010 iba a ser un año importantísimo, porque los actuales magistrados terminan sus periodos y hay que elegir nuevamente. Entonces, la sociedad civil viene presionando por un cambio total. He oído también en el PLC la palabra refundación del Consejo Supremo, es decir, arranquemos de nuevo con una cosa limpia, transparente, que le dé confianza a los nicaragüenses. Sin embargo, viene el presidente el día 9, tranca ese proceso con un decreto que, además de estar por encima de la Constitución y ser ilegal, lo tranca políticamente, porque casi que obliga a los otros diputados de la Asamblea Nacional a complacerlo, porque él tiene los votos complementarios para los 56 votos. Y dice, mientras no nos pongamos de acuerdo en la Asamblea, siguen los actuales. Entonces, él está cerrando en ese sentido la posibilidad de renovar el Consejo. Porque, ¿qué es lo que queremos todos? La inmensa mayoría de los nicaragüenses, un consejo nuevo de gente sana, de gente limpia, de gente que no obedezca directrices de partido, porque no tiene por qué ir ahí alguien que sea a contar los votos en favor de un partido o en favor de otro, sencillamente tiene que ir a contar los votos. ¿Cuál es la función de un portero? Abrir la puerta. ¿Cuál es la función de un conductor? Pues manejar el carro. ¿Cuál es la función de un consejo? Contar los votos. No es
alterar los votos. Sin embargo, el presidente traba la cosa al decir, si no nos ponemos de acuerdo en la Asamblea, donde él es uno de los actores, porque el Frente Sandinista en ese sentido es un partido que sigue las instrucciones del dirigente del partido, un partido leninista, es decir, muy vertical. Si no nos ponemos de acuerdo, pues siguen los mismos. Entonces, si queremos cambiar radicalmente el Consejo, los sandinistas ahí se van a oponer y van a seguir los mismos. Entonces, da la impresión de que el presidente lo que quiere es que siga Roberto Rivas, que siga ahí el señor Emerlán, que sigan ahí los señores, incluso liberales también, que alteraron el voto, con lo cual está trancando este país. Y eso va a ser lo más importante este año. Yo creo que ahí es donde tenemos que concentrar todos los esfuerzos, porque si no recuperamos el voto como instrumento para hacer cambios pacíficos en este país, la gente va a ir recurriendo al otro método, que es la violencia, que es el que ya habíamos dejado atrás. Sería culpa enteramente de Daniel Ortega, pero creo que más que encontrar culpables, lo que tenemos que ver cómo evitamos eso. La Junta Directiva de AmCham presentó precisamente al PLC, al PLI, vamos con Eduardo, y al MRS su propuesta de candidato. Fue producto de una encuesta que se hizo con la membresía y se pretende de esa forma colaborar y aportar, como manda la Constitución, que se debe consultar con los partidos políticos. La Junta Directiva de AmCham decidió pues que ninguno de los propuestos viniera desde su membresía, precisamente para que sean las personas más idóneas. ¿Y qué está haciendo la Asamblea Nacional con este decretazo, doctor Aguirre? Bueno, yo quisiera, antes de contestarte esa pregunta, decirte que yo creo que todos nosotros abrigábamos en los primeros días de enero del año 2007 la esperanza de que este segundo periodo de Daniel Ortega iba a ser un periodo en donde él iba a reivindicar su actuar en los años 80. Yo creo que él gozaba, a pesar de solo haber obtenido el 38% del voto, de un residuo, digamos, de buena voluntad por parte de todos los nicaragüenses. Y pensábamos pues que iba a haber un cambio importante en su gobierno, que iba a demostrar que podía gobernar correctamente en una situación de paz, porque él siempre decía que los problemas en los años 80 se debía a la agresión de los norteamericanos, a la guerra contra, etcétera. La verdad es que con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta de que Daniel Ortega, al igual que los Borbones en Francia, ni ha olvidado nada del pasado, ni tampoco ha aprendido nada del pasado. Y que con el pasar del tiempo ha ido realmente acosando a las instituciones democráticas, al orden institucional de Nicaragua, al Estado de Derecho. Vos usaste una expresión en referencia a Haití de Estado fracasado. Daniel Ortega gobernó a un Estado fracasado en los años 80 y está desgraciadamente contribuyendo a que Nicaragua sea otra vez un Estado fracasado. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la Asamblea Nacional? Estamos haciendo tres cosas. Primero, en nuestro partido se le encomendó al diputado José Palé preparar un proyecto de ley rechazando el decretazo. Cuando hablamos del decretazo, estamos hablando de ese decreto que anunció el presidente la noche antes del aniversario del asesinato de Pedro Joaquín y que es conocido como el decreto 3210. O sea que ese decreto o ese proyecto de ley ya se elaboró, ya se ha sometido a la primera secretaría y va a seguir su curso en la Asamblea. Va a tener que ser enviado a una comisión por parte de la directiva, va a ser enviado con toda seguridad a la propia Comisión de Justicia de Chepe Palé, y yo me imagino que en un periodo relativamente corto, pero que va a durar su semana, va a ser llevado al hemiciclo y ahí vamos a ver quién vota a favor de eso, ¿verdad? Mi esperanza es que logremos no solo la simple mayoría que se necesita de 47, sino de otros diputados, incluyendo miembros de la convergencia, que han dicho pues que ellos están inconformes con el decretazo. Pero además de eso, salió ayer una resolución de rechazo y de desconocimiento del decreto ejecutivo que violenta la Constitución política de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. De nuevo, es el PLC el que estaba en la vanguardia de la elaboración de esto. Este documento esencialmente creo que es producto de un trabajo de Wilfredo Navarro, primer secretario,
pero contó en la directiva con el voto de los dos diputados del PLC y de los dos diputados de la ALN. Y con esos 4 tenemos aquí una resolución, y le dimos copia a ustedes de esa resolución el día que nos reunimos con ustedes, que es firmada no solo por Wilfredo Navarro, sino que también por René Núñez en su capacidad de presidente de la Asamblea Nacional. O sea que es una resolución, Toño, muy, pero muy dura. Sí, pero eso no es vinculante, canciller. Eso es bueno, casi... eso es una de las críticas que le hacen a las resoluciones. No es vinculante, pero no necesita ser vinculante, porque en primer lugar lo que ella hace es recoger el sentir de la directiva del poder que es agredido, porque aquí hay 2 grupos que son agredidos. La Asamblea Nacional, que es la única que es facultada para nombrar a magistrados o a procuradores o a superintendentes de banco o contralores, pero además el otro grupo que es agredido en su colectividad es el pueblo nicaragüense. Claro. O sea que ese decreto es totalmente ilegal e inconstitucional. O sea que el hecho que esto no sea vinculante no tiene mayor importancia porque el decreto es totalmente inválido, pero es una poderosa declaración del sentir de la Asamblea. Pero quiero decirte que estamos en este momento buscando las firmas de una declaración que va más allá de esto y que es un complemento a la resolución de la directiva de la Asamblea, porque va a ser firmada, si Dios quiere, por una mayoría de los diputados de la bancada democrática y de aquellos diputados que además están en la propia bancada del Frente Sandinista y que no están conformes con el rumbo que ha tomado nuestro país. Y en cuanto a ese rumbo, yo creo que el decretazo es el último martillazo pues, que le ha dado, el más reciente que le ha dado Daniel al país y al orden constitucional, pero en este se habla también de otros golpes que le ha dado, como fue por ejemplo el robo de las elecciones en el año 2008 y después en el 2009 el famoso remedio de sentencia que allana ilegalmente de nuevo el camino para la reelección de Daniel Ortega, porque nuestra lectura en el PLC es que el presidente Ortega no está realmente preocupado porque Omar Cabeza ya no está de procurador de derechos humanos. La preocupación de él es que él ve que viene la oposición con todos los fierros en contra de todos los miembros de la cúpula del Consejo Supremo Electoral y el presidente quiere seguir controlando el Consejo Supremo Electoral para que ellos le pongan el sello de aprobación a su reelección, que por definición va a ser ilegal e inconstitucional en el año 2011. O sea que yo creo que aquí tenés una asamblea que está defendiéndose de una usurpación pues por parte del Ejecutivo, ilegal e inconstitucional, y yo creo que todas estas piezas van a demostrar pues que nosotros creemos en la separación de los poderes, en la independencia de los poderes, en un gobierno de peso y contrapeso y de democracia representativa, que comenzó justamente con la suegra de Toño en el año 1990. Y que teníamos ya, ¿cuántos? 18 años de estar en el camino, 16 años de estar en el camino de la democracia y que desgraciadamente ahora estamos retrocediendo en ese Antonio Lacayo decía en Washington, en el foro del diálogo interamericano, que Daniel Ortega nunca había ganado una elección. En 1990 había un Consejo Supremo Electoral presidido por el doctor Mariano Fiallo. Así es. Y sin embargo, con un gobierno que tenía el ejército, la policía, medios de comunicación, repartiendo motos, repartiendo carros Lada, condonando deudas, fue posible que se derrotara a Daniel Ortega. O sea, Daniel Ortega es derrotable. Siempre ha sido derrotado. Pero ahora el Consejo Supremo Electoral está empecinado, el presidente Ortega que continúe, Roberto Rivas. Y sorprende lo que ayer decía el doctor Guillermo Argüello, pues sí, de que ya está amarrado el PLC y de que los contralores van a ser don Lindo Hernández Trigueros repitiendo, Agustín Alemán, y también señalaba a Oscar Moreira. Pues, sin embargo, ayer el doctor Alemán en la reunión con AmCham decía pues, de que no iba a elegirse a nadie que no fuera
en consenso con las fuerzas democráticas. Pero ¿cómo se vivió eso con doña Violeta, con un doctor Mariano Fiallo sandinista, que se respetó y que se logró que se ganara a Daniel Ortega? Es que hay que ser francos en esto. El Frente Sandinista en aquella época creía genuinamente que eran mayoría en este país, porque ellos siempre han creído que trabajan a favor de los pobres, ¿verdad? Cosa que no es verdad, porque en el periodo de los 80 el número de pobres en Nicaragua aumentó enormemente, pero el discurso político del sandinismo, que ellos se lo creen, es que ellos trabajan por los pobres. Entonces decían, bueno, los pobres van a votar por nosotros, y los pobres son mayoría. Eso lo dice, creo, el doctor Sergio Ramírez en uno de sus libros, que creían que los pobres iban a votar por el Frente Sandinista. Y en Nicaragua el 70%, el 80% pues, vive en pobreza o en pobreza extrema. Bueno, ¿qué resulta? Que el 25 de febrero del año 90 ellos realizan o descubren por primera vez en sus vidas que el pueblo no está con ellos. Es decir, hasta esa noche ellos comienzan a desengañarse. Pero como ellos estaban engañados y vivieron 10 años engañados en ese sentido, ellos fueron a las elecciones sin planificar ningún fraude, porque no lo necesitaban. Es como que salgamos aquí a la calle, ¿verdad? Y ¿a quién se le ocurre venir ahorita con un abrigo porque va a nevar en Managua? En Managua no cae nieve nunca. Entonces, hombre, si no cae nieve, pues a nadie se le ocurre venir con un abrigo. Así eran los sandinistas. Ellos llegaron convencidos a las elecciones de que ellos ganaban. Entonces el Consejo Supremo nunca planificó ningún fraude. Además que era gente muy correcta. Mariano Fiallo es un hombre íntegro. Leonel Argüello, un hombre íntegro. Y así todos los que componían ese consejo. Entonces, ¿qué pasó? Fueron a las elecciones, contaron los votos y perdieron. Luego vuelven a perder en el 96, cuando gana el doctor Alemán. Vuelven a perder en el 2001, cuando gana el ingeniero Bolaño. Y vuelven a perder en el 2006, porque apenas saca 38%, y las otras fuerzas liberales juntas sacan 56%. El problema es que el liberalismo decidió ir en dos casillas. Problema interno que ellos tuvieron, decidió ir en 2 casillas ahí, y entonces aquel ganó con 38%, que a confesión de algún sandinista importante parece que fue 35%, y que hubo ahí un pequeño fraude de 3%. Pero en todo caso, Daniel sabe eso es evidente, y él sabe que si él va a una nueva elección con una oposición unida, como luce la oposición que pareciera pues que se tiende a unificarse, ¿verdad? Él dice, bueno, yo tengo que hacer un fraude. Ya lo hizo en las municipales, porque en las municipales la oposición volvió a unirse. En la casilla del PLC iba, en el caso de Managua, el candidato Eduardo Montealegre, que había sido expulsado del PLC en otra época. Y el MRS apoyó esa candidatura. Entonces ahí no tuvo más remedio el comandante Ortega que robar las elecciones, porque si no hubiera ganado Eduardo, igual en León, igual en Corinto, igual en Jinotega, en Huigalpa, en Masaya y en 35 municipios o 40. Entonces eso lo tiene que hacer él de cara a las próximas elecciones, por si acaso la oposición se une. Obviamente el Frente Sandinista va a trabajar en paralelo por dividir la oposición, ¿verdad? E infiltra gente en los partidos, infiltra gente en los periodistas, infiltra gente incluso en las iglesias para dividir, para meter comentarios como ese comentario de este señor Argüello. Pues sí, eso puede ser verdad o puede ser mentira, y posiblemente sea mentira, pero él está trabajando posiblemente para provocar esa división entre la sociedad civil, el grupo de Montealegre, el grupo de Alemán, el grupo del MRS, que pareciera a veces, pues por lo menos fuimos juntos a la marcha, todos fuimos juntos a la marcha. Sí. Ahí hay una unidad. Ahí el único que no llegó fue Ortega y su porra y su grupo. Ahí andaban incluso ministros sandinistas de los años 80. Ahí andaban militares retirados, ahí andaban dirigentes de la verdadera contra. Entonces, ahí había una unidad. Esa unidad existe, y esa unidad el Frente la ve. Que todavía no se esté armando la parte jurídica de cómo sería esa alianza,
Bueno, todavía no, pero va en ese camino. Eso lo sabe el Frente. Entonces, se prepara para un fraude. Y por eso es que me parece excelente pues, que la Asamblea esté tomando esas medidas, pero hay que complementarlas con una acción ciudadana en la calle, con presión ante la comunidad internacional, con presión de los señores obispos, de Monseñor Mata, que en este sentido ha jugado un gran papel. Es decir, hombre, tenemos que lograr un Consejo Supremo de gente que cuente los votos. Y yo soy de la opinión que sería mejor que el PLC, que Monte Alegre, renunciaran a poner gente de ellos y decirle al Frente Sandinista, usted también renuncia a poner gente suya, y que ponga la gente, por decir algo, la iglesia, que ponga la gente, pues, o que ponga la gente en Naciones Unidas, que nos mande una gente a manejar ese proceso. O sea, no nos podemos matar los nicaragüenses por no ponernos de acuerdo en torno al Consejo Supremo. Deberíamos buscar un entendimiento nacional en torno al Consejo Supremo. Y yo creo que a la larga le conviene incluso al propio presidente Ortega. Porque ahí entramos a otro capítulo. La situación en Venezuela se está deteriorando rápidamente. Y eso lo sabe Ortega. Cuba, que depende de la ayuda venezolana, se está deteriorando rápidamente y pide más ayuda a Venezuela. Entonces no es remoto que a mitad de este año nos dejen a nosotros colgados de la brocha los venezolanos, por diferentes razones. ¿Qué pasa si eso sucede? Ortega tiene que preparar condiciones para incluso abandonar el poder como lo abandonó en el año 90, pero en condiciones de democracia, de una transición hacia una democracia restablecida. Porque él podría continuar siendo ciudadano de este país y gozar de los derechos pues, de todo ciudadano. Pero si él embroca este país por el carril del fraude, por el carril de imponer su voluntad en el Consejo Supremo, por el carril de intentar dividir la oposición, etcétera, eventualmente se va a encontrar sin salida. Y no sería el primer señor que le toca salir de este país huyendo, ni sería el primer mandatario que tiene que abandonar su país huyendo. Eso se puede dar. Creo que no nos conviene, creo que nos conviene a los nicaragüenses encontrar formas de convivencia nacional, pero en torno al respeto a la legalidad. Y ahí es donde él está fallando, porque está pasando por encima de la legalidad. Cuando se habla de elecciones y se habla de contar votos, también se menciona el tema de la democracia interna de los partidos. El Partido Liberal Constitucionalista ha dicho de que su casilla es la más segura, de que tienen organización territorial, fiscales, militancia, y han ofrecido abrirse a un proceso donde puedan participar personas que no necesariamente sean de derecha, como dicen que es el Partido Liberal. Tal vez antes de ir al cambio comercial de nuestros patrocinadores nos comente eso de derecha el canciller Aguirre, para regresar y hablar de la democracia interna en los partidos. Qué buen punto ese, ¿verdad? Porque yo vivo escuchando pues a los sandinistas o a los danielistas, porque en realidad yo no creo que Daniel represente ya el sandinismo. Claro. Como dijo Toño, hay muchísimos líderes tradicionales del sandinismo que ahora incluso se han aglutinado políticamente en movimientos como el MRS, muchísimo más que no participan activamente en ningún partido, pero que se sienten desilusionados con el rumbo pues que está llevando Daniel al país. Por eso yo hablo siempre de los danielistas y no de los sandinistas. Ya he aprendido eso, pues. Sí, pero no me contestó. ¿Es de derecha usted? No, pero déjame aclarar eso primero. También quisiera aclarar de que nosotros nunca hemos expulsado a Eduardo Monte Alegre. En un momento, Eduardo Monte Alegre se autoexcluyó de nuestro partido, pero para nosotros él siempre ha sido liberal. Fue nuestro candidato, como dice Toño, en las elecciones municipales, ganó en Managua. Ganamos esas elecciones con el 51% del voto y ganamos a muchísimas cabeceras departamentales, incluyendo, como dijo Toño, Huigalpa, Jinotega, Masaya y otras, pues. Pero el Partido Liberal Constitucionalista y este servidor tuyo no es de derecha. El Partido Liberal Constitucionalista es un partido progresista. Yo me considero pues una persona progresista, lo que se llamaría en otros países de centro-izquierda, y así es el Partido Liberal. Nosotros nos debemos a gente humilde. Nuestras bases son prácticamente las mismas que la del Frente Sandinista.
Es más, el Frente Sandinista, el tradicional Frente Sandinista, nace del liberalismo. El general Sandino era miembro del movimiento liberal constitucionalista que lideró en su momento el presidente Juan Bautista Sacasa. Y eso es algo que lo tienen muy, pero muy claro los historiadores del sandinismo, y saben pues que en eso nosotros tenemos la misma doctrina progresista que lo que le ha traído a este país es progreso y bienestar económico y social a través de la historia. Los de derecha pueden ser los conservadores y otros, pero no los liberales. Cuando regresemos vamos a estar conversando sobre la democracia interna en los partidos y de precandidaturas presidenciales. Ya regresamos. Se nota la diferencia cuando no es una verdadera leche. Lo que sí es verdadero es el rico sabor de la nueva leche Esquimo, la de la franja azul. La leche más rica y nutritiva, fortificada con 5 vitaminas y hierro. Además es más económica, tan solo 7 y 14 córdobas. Con la calidad de siempre. Esquimo, tu leche siempre fresca. Siempre encontrarás tu manera de suavizar el ritmo de la vida. Tómalo con gusto. Deleítate con Selecto, café molido 100% puro. En la oficina y en cualquier parte del mundo, sintonice la señal en vivo de 100% Noticias en Internet. www.canal15.com.ni. Gracias amigos por continuar con AmCham TV. Conversábamos sobre la importancia de un Consejo Supremo Electoral transparente para que puedan haber elecciones en Nicaragua reconocidas y respetadas por los nicaragüenses y por la comunidad internacional. Recordamos que en 1990 la importancia del voto valió oro y fue precisamente lo que terminó con la guerra, con la destrucción, con el 35.000% de hiperinflación que tenía nuestro país, con las colas para poder comprar gasolina, para poder comprar llanta, que terminó también con la falta de abastecimiento en los supermercados, con el micoín y con todo lo que ya sabemos. Y eso fue a través del voto. Pero el Partido Liberal Constitucionalista, que indudablemente tiene no solo una gran militancia y una gran organización territorial, estaría dispuesto a participar en unas elecciones con un Consejo Supremo Electoral como el que tenemos en la actualidad. Estaría
usted que es secretario nacional del partido, dispuesto a arriesgarse con un consejo electoral como el que tenemos? Yo creo que hay dos condiciones sine qua non para que nosotros, los demócratas, participemos en las elecciones del 2011. Uno de ellos es que no vaya de candidato Daniel Ortega Saavedra. Es que no puede. No, pero es que es importante que él no sea candidato basándose en un remedio de sentencia que pretende interpretar a un artículo que es el 147 y que dice categóricamente que ninguna persona que haya ejercido la presidencia 2 veces puede postularse otra vez, y tampoco una persona que haya sido presidente en un periodo lo busque en un segundo periodo consecutivo. O sea que hay un doble candado allí, y está escrito clarísimamente, ahí no hay necesidad de interpretación auténtica ni de una reunión pues de rabinos para ver lo que dice el Talmud. Esta cosa está en blanco y negro y está en el artículo 147. Entonces cualquier candidatura de Daniel sería ilegal, salvo que este artículo fuera a reformarse correctamente y no a través de sentencias de 6 magistrados de la Corte Suprema de Justicia sandinista diciendo que están reunidos en una sala constitucional. Y para que se le dé esa reforma se necesitan de un 60% de los votos en 2 periodos legislativo, una reforma, en otra palabra, de la Constitución. Primer punto. O sea que si en la circunstancia actual va Daniel Ortega, significaría que el Consejo Supremo Electoral acepta ese remedio de sentencia, y eso significaría que estaríamos jugando con un árbitro que está de acuerdo y manejado por el danielismo. Entonces, si se dan esas dos condiciones, ¿qué ganaríamos nosotros los demócratas con ir a una elección, hacer la mueca de elección? Legitimidad no tendría, y nosotros quedaríamos como unos idiotas, unos tontos útiles. Entonces, para mí, por eso la insistencia del PLC de que se tienen que cambiar no solo a todos los magistrados propietarios y suplentes, sino que a los mandos medios e intermedios del Consejo Supremo Electoral, que son los que están haciéndole el juego a Daniel, porque el fraude del 2006 no fue un fraudito. Estamos hablando de un 8,5% de los votos que no se contó, y ese 8,5% venía justamente de lugares que eran bastiones del Partido Liberal Constitucionalista en el norte y en las zonas rurales del país, y nosotros no estamos dispuestos a que nos roben elecciones en el 2006, que nos la roben en el 2008 y que después nos la roben otra vez en el 2011. Hablando de elecciones, usted fue precandidato a la presidencia a lo interno del PLC en el 2006. Recuerdo que el doctor José Rizo, el diputado Enrique Quiñones, Ramiro Sacasa Gurdián, el doctor Noel Ramírez Sánchez y usted se disputaron al interno de la candidatura. Siempre se habla del dedazo, siempre se habla pues de la influencia que tiene el presidente honorario del PLC, el doctor Arnoldo Alemán. En algunas ocasiones Leonel Teller ha dicho pues de que y Wilfredo Navarro, creo que el PLC estaría en disposición de abrirse para aceptar personas que no necesariamente sean liberales. ¿Qué nos puede decir de su experiencia a lo interno, si usted estaría interesado en una candidatura presidencial? Porque aquí el único que ha dicho que quiere ser presidente se llama, además del comandante Ortega, el doctor Arnoldo Alemán. ¿Hay en el PLC a lo interno, para el doctor Aguirre la pregunta, algún candidato o usted va a ser candidato? Y después al ingeniero Lacayo, si estaría dispuesto a participar a lo interno del PLC en una contienda por una precandidatura. Mira, lo más importante para nosotros y para Francisco Aguirre Sacasa en este momento es seguir impulsando lo que nosotros llamamos y consideramos la primera apertura democrática genuina de un partido importante nicaragüense. Cuando nosotros tuvimos como un seminario al cual invitamos a gente de otras agrupaciones políticas, politólogos, a diferentes, incluso invitamos acá a representantes del Partido Liberal de Honduras, porque ellos tienen rato de estar practicando las primarias en Honduras. Nosotros hicimos eso porque estábamos conscientes
de que necesitábamos como partido reinventarnos para ganar otra vez la confianza y el apoyo de la población nicaragüense. Es decir, nosotros no creas que somos miopes, porque no comprendemos que en la zona del Pacífico, sobre todo el país en donde vive una enorme cantidad o porcentaje de la población nicaragüense, hay una desconfianza y ha habido un cierto desgaste del PLC. Entonces nosotros, me acuerdo que a mí me tocó hacer el resumen de ese día y medio, de 2 días en realidad, de una encerrona que tuvimos, hacer el resumen, y hablamos de que era importante que el partido se reinventase para de esa manera darle una respuesta al pueblo de Nicaragua y ser creíble como partido. Y ese proceso ya comenzó. Empezamos con, creo que eran aproximadamente unos 24 municipios, seleccionando a las autoridades del partido en los municipios a través de un sistema de primaria. Por ejemplo, en el crucero se hicieron boletas, y entonces en diferentes cantones, que no eran la misma junta receptora de votos, a mí me tocó ser fiscal en el crucero, yo vivo allí, se vio cómo fue la votación, una participación, no recuerdo exactamente la cifra, pero más de 3.500 o 4.000 personas que votaron un domingo, y en otra parte del país llegaron 15, 20.000 personas, estoy hablando de municipios más importantes como el Rama, etc. Ahora vamos con 44 municipios más, habiendo aprendido algunas de las lecciones de la primera ronda de primarias piloto, digamos, y vamos a terminar el proceso de la escogencia de todas las autoridades municipales del partido para finales de este año. Ya tenemos en el inscrito, pues, como militante del partido con nueva cédula de identificación, etcétera. Lástima que no traje mi billetera, pero ahí tengo la mía. Más de 250.000 personas. Y estamos hablando de un grupo grande de personas que han llegado al partido a inscribirse. Cada uno de ellos tiene su cédula nueva, su número nuevo, su centro de votación. Y eso representa un trabajo de reingeniería interna del partido que nos ha costado mucha plata. Estamos pretendiendo escoger a nuestro candidato a la presidencia, a nuestro candidato para diputados departamentales, usando ese mismo mecanismo. Es costoso. Tenemos como modelo, en parte, el sistema primario de los Estados Unidos y en parte la experiencia de los hondureños, y hemos tenido 2 visitas de representantes del partido no demócrata, el Partido Liberal hondureño. Nos han dicho, esto va a abrir llagas, heridas, va a ser costoso, pero la gran ventaja de esto es que finalmente ya se acabó con el dedazo y la gente van a tener la satisfacción y ojalá la madurez de decir, si perdí es porque no fui el candidato o la candidata que querían las bases del partido. Ahora, nosotros estamos trabajando en este momento en la reglamentación de esas primarias, estamos incorporando los resultados de esas experiencias y los estatutos del partido. Una gran pregunta es que si nosotros vamos a dejar participar en nuestras primarias a personas de otro partido como candidatos, pues, del Partido Liberal Constitucionalista, que si vamos a dejar votar a solo aquellas personas que están inscritas en nuestro padrón, o si vamos a ir con padrón abierto. En la mayoría de los estados norteamericanos solo participan en la primaria los militantes de los partidos, ya sea el republicano o el demócrata. Pero eso es un debate que todavía estamos llevando a cabo al seno del partido. ¿La candidatura de Francisco Aguirre Sacasa? Yo creo que eso es una cuestión que se va a ver en el transcurso de este año. A mí me gustaría primero asegurarme como secretario nacional de que nuestro partido va a ser una opción viable para todos los nicaragüenses. Porque yo estoy conscientísimo de que hay una gran cantidad de nicaragüenses que no son liberales y que no son danielistas. Y que necesitamos nosotros atraer a esa gente para ganar a como ganamos
en el 2001, a como ganamos en el 2006 y a como estoy seguro que ganó doña Violeta en 1990. Para mí ese es el grupo que nosotros tenemos que convencer de que vale la pena hacer una cola en el sol para ir a depositar un voto. Pero si esa gente cree que ya los resultados están cocinados por un Consejo Supremo Electoral que está controlado por Daniel Ortega, no van a ir a hacer el voto. Eso es lo que quiere Daniel, que haya una abstención masiva, a como la hay en las elecciones municipales, y que él con su militancia y la plata que tiene de Hugo Chávez pueda ganar. Eso es lo que él está apostando a eso. ¿Usted estaría dispuesto a...? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Francisco, fíjate, de que para ir a unas elecciones nacionales en el 2011 tiene que ser con un Consejo Supremo creíble. En otras palabras, si continúa el actual Consejo Supremo o tenemos uno que sea primo hermano del actual, no habría que ir a esas elecciones, porque ya sabes a lo que va. En otras palabras, si el decreto de Daniel Ortega se mantiene y no logra la Asamblea derrotarlo y se impone en el sentido de que mientras no él esté de acuerdo con elegir nuevas personas, siguen los actuales, ese cuento puede seguir así, igual como ha seguido el cuento de los alcaldes. Los alcaldes ilegales ahí siguen en sus puestos y ya llevan año y pico. Entonces, el Consejo Supremo, diríamos, ilegal, podría seguir ahí. Entonces, me gusta la posición de Francisco de que el PLC en esas condiciones no iría. Entonces, lo que a mí me entra una gran sospecha en este momento es, hombre, ¿y por qué el doctor Alemán dice que es candidato ya o precandidato? Es decir, el doctor Alemán da la impresión de que no comparte lo que ha dicho Francisco, es decir, que él cree, pues, que va a ir a unas elecciones con un consejo nuevo o aceptando este consejo. En otras palabras, yo creo que el doctor Alemán, al decir que es precandidato, está poniendo la carreta adelante de los bueyes, porque lo primero debería ser, vamos a cambiar el consejo para tener un consejo creíble. Después venimos a este proceso que llama Francisco de democracia interna, que me parece excelente, de apertura, de que el PLC se convierta de alguna suerte en lo que fue la UNO, un gran partido que unifique a todo el mundo para entrarle a Nicaragua, darle a Nicaragua la oportunidad de un nuevo renacer en su democracia. Pero primero es asegurar la condición previa, un consejo que dé credibilidad de que vamos a ir a unas elecciones. Entonces a mí me gustaría ver al doctor Alemán diciendo un momentito, aquí yo no soy candidato de nada hasta que cambiemos este consejo. Y eso le pondría presión a Daniel Ortega. Y eso le pondría presión, eso le animaría a la sociedad civil también y animaría a todos los que somos independientes a decir, ok, perfecto, echémosle la vaca al consejo. Pero si aquí el doctor Alemán dice, yo soy precandidato y ya anda en eso, hombre, a mí me entra sospecha, ¿será que ya está compadre hablado con Daniel Ortega? Bueno, yo quisiera intervenir en ese punto. Primero, no hay discrepancia en cuanto a la posición mía y la de Arnoldo Alemán en cuanto al Consejo Supremo Electoral, y el Partido Liberal Constitucionalista, Arnoldo Alemán, el Comité Ejecutivo Nacional, todos aquellos representantes nuestros que firmaron Metrocentro 2, creo que fue, hemos dicho categóricamente que se tiene que hacer de nuevo el Consejo Supremo Electoral. O sea que Arnoldo anda en su actividad política y preelectoral ahorita, pero obviamente él está contando con que se va a reformar a ese Consejo Supremo Electoral, porque el otro día estuve hablando con Arnoldo, por ejemplo, y hablamos de este mismo tema, y cualquier partido que fuera a estas elecciones en el año 2011 con el mismo Consejo Supremo Electoral y con una candidatura ilegal e inconstitucional de Daniel Ortega, estaría haciendo el papel de un partido zancudo. Y Arnoldo Alemán me dijo ayer en un desayuno, yo no sé lo que vos pensás, Francisco, pero yo y el Partido Liberal al que yo pertenezco no es un partido zancudo. Y quiero que nos oiga bien el pueblo de Nicaragua. No somos partido zancudo, no estamos entendiéndonos con el Frente Sandinista. Es más, ustedes probablemente vieron en otro canal de televisión al magistrado Payo Solís decir de que ya tenía más de un año el Partido Liberal Constitucionalista de no tener contacto
con el Frente Sandinista sobre temas importantes políticos y que eso era un infantilismo del Partido Liberal Constitucionalista. Yo no creo que sea infantilismo, yo creo que lo que hay por parte del partido es un reconocimiento que nosotros estamos en un plan completamente diferente al plan del danielismo y que nosotros estamos apuntando hacia una restauración y fortalecimiento de la democracia representativa en nuestro país. Y vamos a hacer todo lo posible para que se den las condiciones, para que gocemos otra vez de esa democracia representativa, que a como vamos ahorita está rápidamente desapareciendo. Entendiendo, si se diera lo que la sociedad civil demanda, lo que la comunidad internacional de una forma clara ha dicho de la importancia de la transparencia en el proceso electoral, si se dieran las condiciones, ¿estaría dispuesto Antonio Lacayo a afiliarse al Partido Liberal Constitucionalista y ser candidato a algo? Mira, yo quiero reiterar que lo primero es el consejo, si no es estar hablando de cosechar las papayas sin haber sembrado el árbol, ¿verdad? Si lo primero, pongámonos a abrir el hoyo, pongámonos a poner la semilla, pongámonos a abonar eso, cuidémoslo y después, Dios mediante, pues tendremos el fruto que queremos cosechar. Entonces, lo primero es el consejo. Y yo me animé muchísimo cuando en noviembre los partidos y en Metrocentro 2 llegaron a este acuerdo que le llamamos Metrocentro 2, no reelegir a ninguno de los magistrados. Y esa es la posición de nuestro partido. Si ahí, el día que termine Emmet Lang, creo que es, y el señor Benavides, que terminan ahora a mediados de febrero, si ahí estos señores continúan en su cargo un día más, ¿verdad? Estamos violando este acuerdo. Lo está violando los que lo firmaron, es decir, el doctor Alemán, Montealegre, Enrique Sáenz y los demás. Entonces, ahí hay que ver, ahí hay que concentrarse. Es decir, el día que se termine el periodo de Emmet Lang, tiene que irse a otro trabajo. Y Luis Benavides ya ha dicho públicamente que ese día él deja de ir al Consejo Supremo Electoral. La Contraloría también vence ese día. Entonces, una cosa bien interesante para mí de todo esto es que yo sé que hay una desconfianza entre ciertos círculos en cuanto al PLC, pero esa gente que tiene desconfianza de nosotros eran las mismas que decían que en el año 2007 nosotros íbamos a prestarnos para una reforma parlamentaria o constitucional que iba a darnos a nosotros todas las bondades de un sistema parlamentario. No se dio. Eso es un buen punto. Es decir, desde el año 2007, cuando yo estoy en la Asamblea, hasta el presente, la línea del Partido Liberal Constitucionalista y todos los ofrecimientos del Partido Liberal hacia la sociedad nicaragüense se han cumplido, todito. Y se va a cumplir eso. Ahora, a lo mejor llega ese día, pero te aseguro que Luis Benavides no va a llegar. Y yo te aseguro que no va a haber ni un solo voto de los 21 del PLC para ninguno de los magistrados del Consejo Supremo Electoral que hay ahora. Pero nosotros queremos algo más. Queremos un compromiso con el Frente. Y ahí tenemos que involucrar a todos los actores políticos, incluyendo el Frente, porque tiene un cierto quantum de poder, de que ellos también están necesitados de una legitimidad que no tienen en este momento, porque estos golpes que le ha dado Daniel a la democracia representativa en Nicaragua, le han restado a él legitimidad. Él no tuvo un mandato, no, como dice 38%. 38%, pero con esa pequeña mayoría que él tuvo, esa pluralidad política, él ha ido perdiendo legitimidad con las acciones que él ha tomado. Arbitraria, que lo único que hacen es golpear la Constitución de Nicaragua. Ahí vamos a tener que ver también, por ejemplo, la actitud del ejército. El nuevo jefe toma posesión el 21 de febrero y este magistrado Emmet Lang deja de ser magistrado el 15 o el 14, por ahí. 14. Si Emmet Lang está como magistrado en el acto de transmisión de mando del ejército, es una mala señal, porque quiere decir que el ejército se subordinó al decretazo y no a la Constitución, ¿verdad? Hay que estar, digamos, muy claro
de las señales que van a emitir otros poderes del Estado y otras instituciones, en este caso el Ejército, que le toca su fiesta a los pocos días de esto, ¿verdad? Ojalá no ponga el presidente Ortega al Ejército a hacer cosas como cuando fueron a traer la guerrillera allá a Colombia, ¿verdad? A violar el espacio y todo eso. Ahora, si nosotros logramos, ¿verdad?, mediante un esfuerzo combinado de los partidos que firmaron este acuerdo en la Asamblea, con la sociedad civil, con los medios, si nosotros logramos verdaderamente derrotar las pretensiones de Daniel Ortega en cuanto al Consejo Supremo, y vemos ahí para más o menos junio un Consejo Supremo en el cual una encuesta diga, hombre, los nicaragüenses están confiando en esta nueva gente. Yo creo que eso nos va a unir de tal manera que va a ser posible, quizás, lo que Francisco visualiza, de un partido liberal constitucionalista o un partido liberal único, sin apellido, que se transforme en el partido de los nicaragüenses que creemos en la democracia. Es decir, que se convierta en una suerte de unión nacional opositora, ¿verdad?, donde habían liberales, conservadores, habían socialistas, habían incluso comunistas, habían socialcristianos y había gente sin partido, ¿verdad? Entonces, si ese partido se llega a abrir de esa manera y permite que ciudadanos independientes, que somos la mayoría del país según las encuestas, seamos candidatos a diputados, candidatos a presidente, y permite que la mayoría de los nicaragüenses que somos independientes podamos votar en esas primarias, hombre, se vuelve interesante. Y a lo mejor uno se mete. Yo te voy a decir, yo no cierro la puerta, a lo mejor uno se mete, pero en condiciones, Consejo Supremo, electoral creíble y un partido demócrata en el cual todos nos podamos sentir cómodos. Yo creo que ese partido, el que está llamado a hacerlo, es el PLC. Tiene una inmensa responsabilidad. ¿Por qué? Porque no nos vamos a ir a meter a otros partidos mínimos ahí que en cualquier momento el Consejo Supremo le quita su personería. Okay. Pero el PLC está seguro en eso, pero creo yo que su responsabilidad ante la historia de este país, ante el futuro de este país, es abrirse con generosidad y que ahí puedan participar todos los que quieren ser candidatos a algo. 30 segundos, canciller. 30 segundos para terminar. Y no es un mensaje a la nación, es un mensaje a Toño. Primero, yo estoy seguro que él es liberal. Tal vez él no lo sabe, pero lo es. No liberal en el sentido militante de nuestro partido, pero sí liberal en cuanto al pensamiento. Y los principios. Sí, primero. Verdad, segundo, en nuestro partido estamos sumamente conscientes de que nosotros no tenemos un monopolio de todo el talento de Nicaragua. Y de que hay muchísimas personas de lujo, como Toño, que deberían de ocupar o deberían de ser parte de esta gran alianza y después ocupar posiciones relevantes e importantes en un gobierno democrático liberal que va a ganar en el 2011, si es que las elecciones son libres y transparentes. Amigos televidentes, gracias por acompañarnos en una edición más de AmCham TV. Hasta la próxima semana. Y lo que Usted sintoniza Canal